Bueno, listo. Ya vamos a comenzar entonces nuestra primera unidad, jóvenes. Ya les encargo, por favor, si tienen alguna duda, consulta, ya pueden escribirlo en el chat, ya en el chat que tenemos aquí en Zoom, ya, y será respondida inmediatamente. Ustedes la escriben para efectos de no tal vez interrumpir. Es más que todo el tema de la grabación, pero por supuesto que se las voy a leer la pregunta y las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Pueden ir cortándome de esa forma, escribiendo en el chat. Veamos este video. ¿Se escucha? A ver. Alguien que me hable, me diga, ¿se escucha? Sí, listen, se escucha. Ya. Bueno, entonces aprovechamos a que entre, ¿no? Y ahí les decía también, jóvenes, si ingresan un poquito tarde, se les va a dar unos 10 minutos de tolerancia, les había dicho, porque lo tengo el filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita la reproducción del video no va a ser aceptado a nadie porque se cortaría el video, ¿ya? Así que tendrían que esperar las personas que ingresan un poquito tarde, ¿ya? ¿Por qué estamos aquí? Una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. Una pregunta de gran importancia, ya que de ella dependen muchas cosas. De tu respuesta a esta pregunta dependerá lo que harás en tu vida. Por ejemplo, si piensas que estás aquí por coincidencia, tu vida será toda una coincidencia. Nunca pasarán las cosas que quieres, pues siempre actuarás sin dirección. En cambio, si realmente crees que estás aquí por una razón, tu vida se convertirá en esa razón, lo que puede ser bueno o malo. Todos tenemos el derecho y el deber de encontrar nuestra respuesta a esta pregunta. Así que lamentablemente no puedo responderla por ti. Lo que sí puedo hacer es darte mi respuesta a ella. Estamos aquí para aprender y enseñar, pues nunca hay alguien tan viejo para aprender, ni nadie tan chico para enseñar. Estamos aquí para dar y recibir, siempre recordando que lo que sembramos es lo que cosechamos. Estamos aquí para cuidar de nuestra salud, no solo física, sino también mental y espiritual. Estamos aquí para mejorar. Cada día es una oportunidad de crecer. Y lo más importante, estamos aquí para amar. Primero ama y luego haz lo que quieras. A ver, ya. Vamos a ver un ratito, espérenme. Ya. Ya, entonces, bueno, son momentos, ¿no? Para reflexionar. Algo muy importante, ¿no? Algo muy importante, el tema que acabamos de ver, este video. ¿Ya? Entonces, cada uno, ya yo los invito, les decía, a que puedan reflexionar, hacer un autoanálisis ya de lo que han estado haciendo, lo que van a hacer, ¿ya? Entonces es muy importante. Bueno, ese objetivo de la asignatura es importante, como decía el video. Estamos aquí para aprender y enseñar, ¿no es cierto? Todos, ¿no? Incluyéndome a mí, todos. Todos es muy importante entender. Necesitamos comprender la parte microeconómica y macroeconómica, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ir analizando todo este módulo, ¿ya? La ciencia económica. ¿Por qué necesitamos estudiar economía? ¿Por qué es importante estudiar economía? Aunque usted estudie o trabaje de lo que usted considere importante o necesario e imprescindible, necesitamos conocer de lo que es la economía. Bueno, ese es el contenido temático de todo el módulo, origen y evolución de la economía. Vamos a ver escuelas de pensamiento económico,
introducción a la microeconomía y macroeconomía. Ya, esto es lo que vamos a ir viendo en todo el módulo. Esa es nuestra bibliografía básica, ya la bibliografía básica, ya el de Samuelson, el de Zorrilla y Perlman, ya son libros muy importantes que les voy compartiendo, si no les pasé al Classroom, así que se los voy a compartir. Este es el libro, Principios de Economía, que les voy a compartir, ya. Y esto ustedes ya lo han hecho, ¿no? Ya tendrían que haberlo hecho. Los que se están incorporando, háganlo, ¿ya? Y me escriben en Classroom que se incorporaron por el tema de la universidad. Me escribí no porque no pude, simplemente por el tema de organización de la universidad. Entonces se le va a tener consideración por el tema de que envió tarde el trabajo, ¿ya? Este código, por si acaso, no es el de ustedes, ya para no confundir, vamos a pasar rápido, que eso ya lo explicamos, ¿no es cierto? Ya el día de ayer. Entonces, en las computadoras, por si acaso, no tienen que descargar nada, ¿no? Directamente se van a estos puntitos de su correo de Gmail y directamente entran a Classroom sin descargar nada. En su celular, por supuesto que tienen que descargarse la aplicación de Classroom. Sean bienvenidos, jóvenes, ya sean bienvenidos a la materia. Ya déjenme un ratito admitir a sus compañeros. Ya, un ratito. Ahora sí. Bueno, continuamos. Vamos a empezar a ver lo que es la evolución de todo ya lo que es el tema de la economía y la razón fundamental por la cual nosotros necesitamos estudiarla. Ya, entonces, analizar los conceptos básicos de economía. Alguien entenderá o dirá, ya qué feo, ¿no? La parte económica, la parte de la literatura económica es muy aburrida. Ya, entonces es importante estudiarla, leerla, comprenderla, más aún lo que estamos viviendo el día jóvenes. Tal vez el momento ideal para que ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan analizar desde su punto de vista lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero y en nuestro país. Necesitamos valorar, interpretar, ¿no? Momentos básicos, ¿ya? La economía, vamos a empezar a ver, miren. Estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo, del capital, de la tierra y el modo en que se utilizan para asignar los recursos. La manera en que se fijan los precios, ¿no? Del trabajo, capital y tierra. Eso es economía, jóvenes. Es una forma, ¿ya? Cuando ustedes verán y dicen, estoy mal, mi economía está mal. Es una forma diferente de decir que está pasando alguna crisis, pero no es apropiado. No se está hablando con propiedad cuando dice mi economía está mal. Porque si usted encuentra la definición de economía, que vamos a ir viéndola y ustedes ya la trabajaron en un práctico, está hablando de tierra, trabajo y capital. Todo eso está mal en usted. Cuando usted dice eso y se expresa de esa forma. Lo que van a ver en finanzas, ustedes, es un indicador financiero que se llama liquidez. Entonces, eso es lo que anda mal cuando alguien dice estoy mal de la economía, o mi economía está mal. Se ven que analizando ya lo que es la economía, eso no está bien dicho. Lo que sí es que cuando usted no tiene dinero, se llama iliquidez. O la liquidez es un indicador donde mide la capacidad que usted tiene de cubrir sus necesidades financieras en el corto plazo, es decir, lo que usted tiene en el bolsillo en ese momento. Eso es liquidez. Puede usted decir, estoy ilíquido o estoy sin liquidez para hablar, porque si dice estoy mal de la economía, está hablando de todo un país. Ahora, explora la conducta de los mercados financieros, productos, ahorro, inversión, financiamiento, y estudia la manera en que se asigna el capital. Entonces, en esta materia vamos a ir viendo cada uno de esos indicadores y cada una de esas variables del trabajo, la tierra, el capital, factores de producción clave para una economía. Miren que es difícil, jóvenes,
En sus casas hay alguien que administra su economía, en su familia, sus padres, su papá, su mamá. Entonces, cada uno tiene su estrategia de administrarla, sus ahorros, de administrar sus gastos, de administrar los gastos, quién compra esto, quién compra lo otro. Analiza las consecuencias de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado. También examina la distribución de las rentas. Las rentas son todos los ingresos que nosotros tenemos como país. Si se dan cuenta, en su casa, en su vivienda, ¿ya? En su casa siempre hay alguien que administra, ¿no? Hay alguien que administra y esa persona es la que se va a encargar de delegar, informar, decir quién utiliza el auto, quién utiliza la bici, quién utiliza o quién va a ir a hacer las compras, especialmente lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Y es difícil, así como en su casa hay alguien que gobierna. ¿Por qué? Porque necesitan redistribuir recursos equitativamente. Aunque no sea equitativamente, en nuestro país hay alguien que gobierna. Vean que ustedes van a ser muy buenos gobernantes si empiezan a gobernar muy bien a su familia, a su hogar, cuando tengan sus hijos, se casen, se independicen. Eso hace un país, eso hace un presidente, eso hace un gobierno. Ahora, si hablamos de la politiquería es otra cosa. Que la política no es mala, ¿no? Lo que lo hacen son los políticos. La política es una ciencia interesante, ¿ya? Y que va casada con la economía. Pero veamos qué más es economía. Examina la influencia del gasto público. Es decir, ¿qué gastan? ¿Qué gasta el gobierno? En este caso, como nos gobierna una persona, todo un país, miren, más de 10 millones de personas, una locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque les digo, hay temas de sus padres, administran a 3, 5, 6 personas máximo, depende cómo es su hogar, cómo está compuesto, en qué gasta su familia. Mientras que en un país, ¿en qué gasta todo el país? En cómo administrar los recursos para los 10 millones de habitantes. Imagínense países con 1.000 millones, 2.000 millones de habitantes. La India, China, Rusia, Estados Unidos. Se encarga de la influencia de los impuestos, del déficit presupuestario en el crecimiento. Entonces, los impuestos es una forma de generar ingresos a las arcas del Estado. El déficit, carencia de algún presupuesto de ingresos. Estudia el tema del desempleo. Ahora con esta coyuntura nacional, mundial, es tan difícil, ¿no? Tan difícil, que cada uno, los responsables de administrar un país, están haciendo el mejor esfuerzo posible de poder. No pueden llegar jóvenes a los 10 millones, lastimosamente, de alguna forma lo hacen. Pero hoy en día no todo es responsable, no todo lo puedo dejar a un gobierno, ¿no? No es culpa tampoco de ellos, ¿no? De todos los gobiernos, sea de izquierda, de derecha, administre bien o mal. Yo si tengo mi empresa, mi negocio, tampoco puedo echarme a morir o a llorar, ¿no es cierto? Porque si llorar y morirme resolviera mis problemas, lo hago pues 10 veces, ¿no? En las épocas de crisis, ojo que hoy día jóvenes no estamos viviendo ninguna crisis todavía. Ninguna. Estamos en una precrisis. La crisis es lo que se viene de aquí 6 meses, un año. Ahorita no se siente porque todo el mundo está con colchones, con un colchón financiero, tiene cierto grado de liquidez, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una precrisis, ¿ya? Una precrisis, que ahorita no se está sintiendo en algunos lugares o segmentos de la población.
ya sí se está sintiendo rápido, porque no han tenido la capacidad de administrar su hogar por el tema de sus ingresos, las condiciones de su familia, de sus estudios, de su preparación, de su estrato socioeconómico. ¿No? Lo que se va a venir de aquí en 6 meses, 7 o a un año, ahí sí es una crisis. Ahí se va a sentir los efectos reales de este confinamiento, de este virus. Mire, un virus microscópico que ni lo vemos está paralizando la economía del mundo y que no depende de nosotros, ni de los gobiernos, ni de las familias, ni de nadie, ni el gobierno más poderoso del mundo. Hoy está pudiendo frenar, está colapsando cada una de las economías. Entonces, estos gobiernos, los que administran a las personas y a las familias, ¿no es cierto?, tienen que tomar ciertas medidas que ya la han hecho oportunamente, aunque critico yo, ¿no?, que aunque haya sido el país más preparado, con la economía más robusta, igual, ¿no es cierto? Desde diciembre sabíamos que un virus iba a ingresar, ¿ya? Pero hay protocolos seguramente a las economías y países que prohíbe cerrar fronteras si es que algo no sucede. Y lastimosamente todo el mundo es reactivo, la gran mayoría. Reaccionar cuando algo me pasa, recién, ¿no ves? Reacciono. Difícilmente hay personas, muy pocas, escasas, que hacen ciertas actividades, pero son proactivos antes de que suceda, porque ya sabe que va a pasar. Entonces se podía haber hecho algo, ¿no? Pero no podemos hablar del pasado. ¿Ya? Se podía haber hecho algo más interesante. Ningún país en el mundo lo hizo antes porque solamente hay protocolo. Está el virus a la vuelta de la esquina. En Brasil, cuando estaba aquí, enero, febrero, a Brasil llegó. Pero igual, ¿no? Igual seguíamos con la vida normal, tradicional. Entonces, un virus, mire, algo que no depende de la administración de ningún país, de ninguna familia, jóvenes, está haciendo tambalear toda una economía. La economía mundial. Vamos a hablar de la recesión. Vamos a hablar, ¿qué es recesión? Vamos a hablar, ¿qué es una depresión? ¿Qué es una estanflación? ¿Ya? En todo este módulo. Yo sé que a algunos les va a gustar, a otros no, los está aburriendo, ¿ya? Y que tal vez algo más de que están escuchando. ¿Ya? Entonces es importante, jóvenes, el análisis, ¿no? Analizar, leer algo, escuchar algo y entrar en análisis, no decir, esto dijo el profesor y así es, o esto dice el libro y así es. Uno entra y empieza a digerir, empieza a discernir, empieza a agrupar lo que es importante, lo que es bueno, lo que cree que está bien. Pero miren lo que va a ocasionar, ¿no? Este virus microscópico es una guerra. Es una guerra con algo que no se ve. Y cuando hay guerra suceden muertes, ¿no? Cuando hay guerra suceden muchas cosas feas, desempleo, recesiones económicas mundial. Cuando escuchen la palabra recesión, es un periodo de baja actividad económica que se caracteriza principalmente por el desempleo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se viene, ¿no? En 6 meses, 7 meses tampoco es meter miedo a la gente. Pero les decía, si solucionar mis problemas y el gobierno o la presidenta fuera a llorar, que llore, pues, ¿no ven? Para que solucione el problema de todo. Una forma exagerada de decirlo. Pero en época de crisis, jóvenes, hay muchas oportunidades. Más que cuando no hay crisis. Pero es cuestión de visión. Es cuestión de cómo veo yo las cosas. Tengo mi empresa, tengo mi negocio, me pongo a llorar, me pongo a echar la culpa al gobierno. Es mi decisión. En época de crisis hay un dicho, ¿no? En época de crisis, la gente llora. Mientras que hay gente, un grupo de gente que llora, o empresas que lloran, economías que lloran, otros se ponen a fabricar pañuelos. Bien interesante esta analogía, ¿ya? Y tampoco estoy diciendo que algo exagerado,
Pero es una analogía interesante para decir, un mentor no está ayudando, yo lo voy a vender a esa persona para que se sequen las lágrimas, pañuelo. ¿Ya? Y es ahí, en las grandes crisis que están empezando, es donde empiezan a surgir grandes negocios, grandes oportunidades de negocio. ¿Ya? Pero por supuesto, regido en ley y que no hagan especulación. Lo que ahí está sucediendo y emergen muchos negocios, empiezan a especular y empiezan a cometer delitos como agio, jóvenes. Es complicado no aprovecharse de las situaciones y decir, está diciendo el profesor que hagamos negocios y saquemos la oportunidad de la enfermedad. No, usted lo pueden procesar por agio si es especulador y alguien lo denuncia. 3 años de cárcel, Código Penal boliviano. El agio. Ustedes se van a acordar hace años, 2006, 2007 o 2015, no recuerdo. Hacíamos cola a montón para comprar azúcar, 1 kilo de azúcar. Estaban en colegio ustedes, no sé qué curso. Hacían cola, se van a acordar. No había azúcar, porque los comerciantes lo escondieron, salieron las noticias. Varios fueron presos. Lo estaban escondiendo. Eso es agio, especulación. También examina los patrones del comercio internacional, jóvenes, ¿no? Estamos conectados internacionalmente. Si fuéramos un país aislado, no hubiese llegado nunca este virus. Fuéramos un país que no tuviera aeropuertos, economía, no tuviéramos una economía internacionalizada, nunca hubiese llegado el virus. A los lugares que menos llega es porque no hay aeropuerto o algo, no sé, y tarda en llegar. En África tienen menos contacto, por ejemplo. Analiza el crecimiento de los países en vías de desarrollo también. Nosotros somos países en vías de desarrollo. ¿Ya? ¿Ven qué tan grande es, si estamos hablando solamente una parte de la economía, ¿ya? Y qué tan importante es para nosotros? Ahora, ¿por qué para nosotros es importante estudiar economía? ¿No? Yo estudio, no soy economista, y aquí vamos a empezar a ver el origen, miren. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Miren, de importante, oikonomos significa el que administra una casa. En su casa de ustedes hay alguien que administra su casa, lo que les decía hace un momento, su familia. Y nosotros, mediante el voto, somos a quien asignamos quién va a administrar nuestra casa grande, que va a ser un país. Y qué tan difícil es tomar, miren, y administrar jóvenes. Uno lo sabe cuando recién es padre o si hay alguien aquí, un padre de familia. Después uno no sabe, no se entera, no sabe cómo cuesta. No sabe. Imagínense a un presidente, alguien que administra un país. Si para administrar mi casa, como viene, cuesta, ¿cómo voy a hacer para sostener a mi familia? ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer? Y ahí se van a dar cuenta los que han hecho webinars, cursos. Hay muchos cursos que dicen, y está muy trillada y muy gastada la palabra, hay que reinventarse, dicen. ¿Han debido escuchar? Lo critico hartísimo. ¿Qué reinventarse? ¿Ya? A veces suena muy trillado y está muy gastada y hacen uso y abuso de esta palabra. Pero si nunca inventaron, peor reinventarse, pues, ¿no? Y les decía primero de clase, jóvenes, ¿no? Alguien dirá, el profesor es muy exigente o no, y que no sé qué, que se hace el estricto, o que no deja ingresar, o que no acepta que se le pase a destiempo. Ya, eso ya depende de ustedes, les decían. El primer día de clase les dije, hagamos o háganse un compromiso, jóvenes, con ustedes. No hagan el compromiso con su padre. No hagan el compromiso con la uni, con el profesor. Compromiso con ustedes. Todos los meses y semestres la gente se gradúa por montones jóvenes. Hartísima gente. Maestrías, doctorados. Eso les decía en la clase pasada. Pero ahora a la gente ya no le pagan por eso. Miren hoy día lo que está pasando. Usted tiene 10.000 títulos y, ¿no ven? ¿Y qué va a pasar? No por los pergaminos que tenga colgado la gente me va a contratar.
Tengo que tener un equilibrio en la vida. Está bien, me gusta estudiar, soy leyudo, me encanta hacer cursos. Hay personas que sí hacen cursos y cursos y cursos todo el tiempo. Felicidades, está espectacular. Pero a mí, jóvenes, el día, obviamente, en la universidad estamos formados para eh, emprender, pero no todos tienen la posibilidad de emprender. Necesitan vender su tiempo, es decir, su trabajo, su mano de obra, su capacidad intelectual a una empresa para generar ingresos para su familia, y eso es ser asalariado. El asalariado vende su tiempo, ¿no? 8 horas al día para que alguien le ocupe su tiempo. Eso es ser asalariado. Y la mayoría empezamos así, para generar un capital, ¿no? Estamos hablando de capital en la economía, y hacer un negocio pequeño. Entonces a nosotros nos van a pagar el día de mañana, o nos van a comprar, si soy independiente, soy emprendedor, por la capacidad de innovar que tenga, por la capacidad de crear que tenga, no por la capacidad de cursos que acumulen. Y por si acaso no lo estoy criticando, el profesor dice que no hagamos cursos. Está espectacular, pero tenemos que tener un equilibrio, ¿no ve? Porque si usted, y les decía, es un arma de doble filo, si usted se dedica a estudiar, no. ¿Cómo voy a contratar a esta persona que es doctor en economía, hizo maestría, licenciatura y ahora un doctorado y después un postdoctorado, si no tiene experiencia, no sabe crear, no tiene capacidad de innovar, no es innovador? Además es muy caro, me va a salir este profesional. ¿Ya? Entonces, eso hay que analizar siempre, jóvenes, y yo los invito siempre a que participen de cursos, de charlas, abren la mente, viajen cuando se pueda, abren la mente, conocer otro país. ¿Ya? Yo viajaba hace mucho, bueno, en 2015 y 2017, tuve la oportunidad de viajar afuera. Y uno ve, ¿no? La cultura. Yo sé que muchos de ustedes han debido viajar afuera, ¿ya? Del país. Y ves, ¿no? Cómo es de diferente la cultura. Y la cultura hace mucho a un país. Eh, y ve cómo se desarrolla en cada uno. Hay países que viven del turismo, por ejemplo. Imagínense lo que está sucediendo en esos países. República Dominicana, uno. Es un país bien pobre, bien pobre. Y no es la finalidad de criticarlo al país, sino ponerlo como ejemplo. Es muy pobre, tiene hoteles 10 estrellas, 5 estrellas, exagerando, espectaculares, pero todos son inversionistas españoles, alemanes, europeos, dueños de esos hoteles, que han viajado a través de viajes de promo allá. ¿Y cómo se ganan la vida ellos? Toda la mayoría sabe inglés, trabajan en todas las cadenas de la producción del turismo, y allá un vendedor vende porque le vende. ¿No? Mientras aquí un vendedor boliviano, mañana otro día, ya me cansé, voy a desayunar o ya me da sueño. Allá el vendedor que no vende, no come. Así piensa. Pero aquí no. Esa es la cultura. ¿Ya? Esa es diferente. Pero veamos ahora el señor Smith. El señor Smith, padre de la economía. Fundador de la microeconomía. Publicó su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Mm? Entonces, este señor fue el que precursor el tema de la economía, y en unos minutos se nos corta y nos volvemos a conectar. Veamos una de las definiciones de economía que ustedes investigaron. Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. ¿Cómo las sociedades utilizan los recursos escasos? Estudiamos eso, jóvenes, economía. Los recursos son escasos. Por eso estudiamos economía. Si fueran escasos, ¿para qué voy a estudiar la administración de mi dinero, la administración de mi familia? Si fueran, las necesidades son infinitas, pero nuestras necesidades son infinitas y yo no voy a poder satisfacerlas todas porque los recursos son escasos. Debo generar y saber aprender cómo administrar los recursos que son escasos. Es una ciencia social, dice otra definición, que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez
otro tema importante de la economía, escasez, ¿no? Así como los incentivos que influyen en las elecciones y las concilian. Los productos o las necesidades son infinitas, los recursos escasos. Esa es la combinación, ese es el motivo principal del estudio de la economía. Y todos los modelos económicos se basan en eso. La economía se basa en modelos. Vamos a empezar a analizar 10 principios de la economía. ¿Ya? Cada uno de los principios de la economía vamos a empezar a analizar, que son 10, que tenemos 7 en pantalla. Uno, vamos a hablar de las disyuntivas, vamos a hablar del costo de oportunidad, vamos a hablar de las personas en términos marginales, vamos a hablar que las personas respondemos a incentivos, vamos a hablar del comercio internacional, vamos a hablar de los mercados y la economía global, vamos a hablar del gobierno que puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, y también vamos a ver estos últimos 3 principios, el nivel de vida en un país, qué pasa cuando un país imprime mucho dinero, y vamos a analizar el tema de la sociedad en el tema de la inflación y desempleo desde un punto de vista más social. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos principios, ya, y enseguida seguramente esto se nos corta en 5 minutos. Volvemos, ya. Veamos el principio 1, disyuntivas. Todo el momento, jóvenes, enfrentamos a disyuntivas. ¿Qué quiere decir disyuntivas? A veces indecisiones. Ejemplo, dice, no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Esa es una disyuntiva. No puedo. Tengo que decir, hacer uno o lo otro. Resume la primera lección de una toma de decisiones, este ejemplo. Ya que para obtener lo que queremos, tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Hoy quiero ver mi película en Netflix o en el cable, que da a las 4, pero también tengo mi clase de economía. No, el profesor lo graba la clase. Lo veo después. Entonces, tomar decisiones significa elegir entre 2 objetivos que yo tengo. ¿Ya? Y usted evaluará. ¿Ya? Entonces, este es uno de los principios jóvenes de lo que es la economía. Otra disyuntiva que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia ustedes han debido aprender o van a aprender en administración. Significa que la sociedad extrae el máximo beneficio de sus recursos escasos. Debe aprovechar al máximo beneficio, eso es ser eficiente. Y la equidad significa o distribuye igualitariamente esos bienes entre sus miembros, entre los habitantes, entre los miembros de su casa, de su familia. Dice, piense que el recurso de la economía es un pastel que debe repartirse. Esa es la economía, un pastel. La eficiencia sería el tamaño del pastel y la equidad cómo reparto entre los individuos, entre los habitantes, entre los habitantes o integrantes de mi hogar. Vean que es un principio interesante, ¿ya? Un principio que necesitamos analizarlo y comprender las disyuntivas. ¿Ya? Ese es un principio básico. El segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que renuncio para obtenerla. Debido a que tomar decisiones los individuos enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y beneficios. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Considera un ejemplo. La decisión de asistir a la universidad, el beneficio será el enriquecimiento intelectual y tener mejores oportunidades de trabajo, de emprendimiento. Pero ¿cuáles son los costos de eso, de aquello? Para responder a esta pregunta, quizás estemos tentados a incluir cuestiones como el dinero que se gastará, los libros, el alojamiento, la manutención.
Sin embargo, este total no representa realmente aquello a lo que renunciamos cuando decidimos estudiar un año de universidad. Entonces, esto es lo que vemos ahí, el costo de oportunidad. Dice, el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirlo. El costo de oportunidad, por ejemplo, ya del que ustedes enfrentaron hace un momento una disyuntiva. Tengo una película que se iba a estrenar, no sé si en cable, porque en cable no lo puedo ver como en Netflix. Entonces entré en una disyuntiva y decido sobre irme a mi clase de economía porque hay un costo de oportunidad. Por ejemplo, dice, cuando tomamos una decisión como la de estudiar en la universidad, debemos estar conscientes de los costos de oportunidad que acompañan cada una de nuestras posibles opciones. Ejemplo, los deportistas colegiales que tienen la posibilidad de ganar millones si abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al fútbol, por lo general están muy conscientes de que para ellos el costo de oportunidad de estudiar en la universidad es muy alto. Ahí está un costo de oportunidad, un ejemplo, y disyuntiva a la vez. Todo tiene, jóvenes, un costo de oportunidad, y esto no significa que sea un costo en dinero específicamente. Ya debo renunciar a algo para poder tener lo otro. No puedo hacer silbar y hablar al mismo tiempo, ¿no? Por eso es importante igual el estudio desde los principios de economía. Ya eso es costo de oportunidad. Vamos a ir viendo después el principio número 3. ¿Ya? Las personas racionales piensan en términos marginales. Enseguida vamos a ir analizando en el siguiente video. ¿Ya? En el siguiente video y en el siguiente ingreso que tengamos porque se nos corta. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es la marginalidad. Vamos a